Buenos días, vamos a iniciar nuestro primer espacio virtual de aprendizaje de nuestra semana número 3. Les comento cómo es la dinámica, pues recordemos que los días miércoles nos dedicamos a explicar lo que son las actividades que tenemos que realizar para esta semana y el día viernes nos dedicamos a explicar algunas herramientas que nos ayudan para el desarrollo de esas actividades. Así que vamos a comenzar, por favor, y les voy a compartir el primer material con el que vamos a trabajar. Permítanme. Pues bien, como lo hemos estado mencionando, cada sesión que tengamos en nuestro espacio virtual de aprendizaje, vamos a trabajar con lo que es el manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP, porque pues es de gran importancia que nosotros aprendamos a citar dentro de nuestro texto cuando tomemos información de alguna otra fuente, sepamos hacer nuestras citas y de igual forma sepamos también incluir los datos completos de nuestra referencia. Esto quiere decir la fuente a la que acudimos para obtener alguna información y lo sepamos hacer correctamente. Para lo cual primero explico, vamos a revisar lo que tenemos que hacer para citar dentro de mi texto. Esto quiere decir, vamos a trabajar con el capítulo número 2, pero primero vamos a ver esta tablita que ya la hemos repasado, pero es importante que pues la tomemos en cuenta. Primero, esta tabla nos muestra las diferencias entre una cita, una referencia, una sección de referencias, una fuente y una bibliografía. La cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar ideas propias. Esto quiere decir, nosotros decimos algo y es necesario que compartamos información de otra fuente que permite dar sustento o credibilidad a lo que nosotros estamos diciendo. Para eso, obviamente, necesitamos hacer nuestras citas. Ahora, una referencia es la descripción específica de la fuente citada en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos específicos. La fuente, la sección de referencias, bueno, recordemos que entonces mis referencias son los datos completos de la fuente a la que yo acudí para obtener información. Ahora, mi sección de referencias sirven para identificar y verificar las citas. Quiere decir, en un apartado en específico, yo voy a incluir mi sección de referencias y acuérdense que según las indicaciones que hemos tenido a lo largo del módulo, al final de mi actividad o de mi texto, por ejemplo, yo voy a incluir mi sección de referencias. Y eso también viene especificado aquí en el manual que dice, todo trabajo académico generado en Prepa Línea CEP debe de tener una sección de referencias. Ahora, la sección de referencias, como decimos, sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil debe incorporar la sección de referencias si la naturaleza de la actividad lo requiere. Y obviamente si vienen las mismas indicaciones. Ahora, fuente. Todos los medios de comunicación de los cuales se puede tomar información, por ejemplo, libros, audios, videos, imágenes, etc. La bibliografía incluye principalmente las referencias que se consultaron o tomaron como base para escribir el documento, ya sea que se hayan citado o que no se hayan citado. Muy bien, entonces nos vamos a nuestro capítulo número 2, que ya la vez anterior repasamos cada capítulo, pero que me voy a detener el día de hoy en el capítulo número 2, donde vamos a hacer lo que es la parte de las citas. Utilizar los textos que elaboró alguien más implica reconocer o dar el crédito a quien generó dicho conocimiento por medio de la citación, lo cual es un acto de mucha responsabilidad. Es importante mencionar que toda información contenida en un documento se considera de autoría propia, por lo que es necesario que cites las ideas que retomas de otras personas o instituciones para que quienes lean tu texto las distingan de las tuyas. Para eso podemos hacer citas indirectas o citas directas. Mi cita directa
Una cita directa es retomar con exactitud las ideas de alguien más. Existen dos tipos de citas directas, la corta y la larga. Para diferenciarlas y saber cómo incorporar en tu texto, es necesario que contabilices la cantidad de palabras que retomas. Una cita directa corta contiene menos de 40 palabras, se escribe entre comillas y sin cursiva. Ahora, una cita directa larga contiene más de 40 palabras, se escribe en texto aparte en bloque, esto lo ubicamos mucho en diferentes textos, con sangría en izquierda, sin comillas, ni en cursiva. Además, con el mismo tamaño y tipo de letra, no se añade un punto después que se cierra el paréntesis. Una cita indirecta, mucho ojo con esta parte, en la cita directa tal cual tomamos la información. Pero en la cita indirecta, ahora bien, si retomas la misma idea, la incorporas con tus palabras, es decir, con una redacción distinta al texto original y sin alterar su sentido, a esto se le conoce como cita indirecta. Son las ideas de alguien más escritas con tus palabras y no se escriben entre comillas. Si realizaste una cita directa, debes colocar también el número de página. Sin embargo, en caso de que el material que quieras citar no tenga número de página, indica el nombre de la sección, el número del párrafo, de la diapositiva, de la parte o de cualquier otra especificación que permita localizar la cita. Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Si es una sección, por ejemplo, se dice la UNAM es la institución que ha impulsado y continúa promoviendo la gran mayoría de la producción científica que se genera en nuestro país. Abrimos el paréntesis, sección, que es una mirada, y cerramos el paréntesis. Ahora, volviendo a la parte de la cita indirecta, realizar una cita indirecta implica un proceso mental que recibe el nombre de paráfrasis. Con esta aprendes sobre lo que lees, al mismo tiempo te das cuenta de lo que comprendes, pues eliminas información accesoria o repetitiva y enriqueces tu escritura. Trabajamos con la parte de la comprensión lectora y nosotros también aprendemos a retener aquella información que es importante. Existen diferentes niveles de complejidad en una paráfrasis. Por ejemplo, elaboras una paráfrasis menos compleja cuando sustituyes algunas palabras de la obra original por otras que consideras iguales, o cuando cambias el orden o los signos de puntuación. Por otro lado, una paráfrasis más compleja es cuando modificas la redacción o la reestructuras, pero sin alterar el sentido. En Prepelínea SEP fomentamos el ejercicio de una escritura, así que cuando realices citas indirectas, te recomendamos hacerlas a partir de un ejercicio de una paráfrasis más compleja. Toma en cuenta que cuando cites de forma directa o indirecta, da el crédito correspondiente a quien realizó la obra. APA recomienda realizar paráfrasis, pues permite sintetizar la información de manera eficaz en comparación con una cita directa. Muy bien, entonces aquí tenemos la invitación y vamos a ver pues un ejemplo y después un pequeño ejercicio. Una cita directa corta, aquí está, recordemos que estas son, dependiendo de la cantidad de palabras, menos de 40 palabras, y aquí está. Como indica Carnino, entre paréntesis 2005, página 69, leer es reconstruir el sentido de un texto poniendo en relación las distintas pistas informativas que contiene y el conocimiento de que dispone el lector. La misma cita directa, pero larga, porque es más de 40 palabras. La preocupación por el diseño de mejores interfaces es un rubro que sin duda será la clave para la adopción y venta de mejores dispositivos. El desafío para la próxima década no es solo darle al usuario pantallas más grandes, mejor calidad de sonido y dispositivos de entrada gráfica de uso cada vez más sencillo. El reto será fabricar computadoras que conozcan al usuario, que aprendan a detectar sus necesidades y a comprender su lenguaje verbal y no verbal. Punto. Ahora sí abrimos paréntesis, Negroponte, que viene siendo la autoría, coma el año, coma la página, página 110. Recordemos que al ser una cita directa larga, más de 40 palabras, lo que vamos a poner tal cual, lo ponemos en un párrafo aparte, si con sangría, ya lo podemos ver aquí. Y no va entre comillas. Muy bien, ahora vamos a ver este pequeño ejercicio, con esto terminaríamos esta parte. Nos falta un pedacito, perdón. Dice, cita indirecta. Si tuvieras que parafrasear el siguiente texto, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de escribir un trabajo académico, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, misma que emplea como sustituto de la voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor.
ya que solo repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones, incorporar comentarios críticos, inferencias o adecuaciones. Entre paréntesis, alguno marcial, 2013, página 96. ¿Cuál de las siguientes será una paráfrasis correcta? Opción 1. El estudiantado confunde el uso y función de la cita las primeras veces que escribe un trabajo académico, ya que se vuelve dependiente de otras ideas y no es aportaciones nuevas, por lo que deja de lado su condición de autoría. Abrimos paréntesis, datos de la autoría, Augusto Marcial, 2013, cerramos el paréntesis. Opción 2, cuando un estudiante se enfrenta las primeras veces a la necesidad de redactar un texto, con frecuencia confunde el uso y la función de la cita, usándola como voz de quien escribe, de manera que se vuelve dependiente de las ideas de otros y pierde su calidad de autor, ya que únicamente repite lo que los demás han escrito sin hacer aportaciones o incorporar comentarios críticos, inferencias o educaciones. Damos las dos opciones, démonos unos 30 segunditos para pensar cuál es la opción correcta. Muy bien, pues veamos la opción correcta. Aquí está. Analicemos las respuestas. En la opción 1 se respetó la idea original, se redactó de la misma manera, sin perder su sentido, y por lo tanto es una paráfrasis más compleja. Además, se anotaron los datos de referencia de donde se tomó la idea. Mientras que en la opción 2 solamente se le cambiaron algunas palabras que están resaltadas con cursiva y de color azul, que bueno, creo que es negrita. No se eliminó información accesoria y es casi una copia textual. En este caso se trata de una paráfrasis incorrecta, pues se hicieron cambios menores y no se notó el crédito correspondiente, por lo que puede considerarse como plagio. Muy bien, entonces es importante que nosotros hagamos una cita indirecta de forma correcta, tomando en cuenta estos puntos. Ahora, no solamente es importante hacer cita directa o indirecta, sino también mencionar la fuente. Esto quiere decir la autoría, para lo cual podemos hacerlo de forma narrativa o parentética. Existen dos formas para que integres las citas directas e indirectas en el texto. La primera que te mencionaremos es la narrativa. En esta debes de colocar el nombre de la autoría seguido del año entre paréntesis como parte de la oración en la que integre la cita directa o indirecta. Para lograr lo anterior puedes acompañar el nombre de la autoría con expresiones o palabras. Te compartimos algunos ejemplos. Las expresiones pueden ser de acuerdo con, de la opinión de, palabras puede ser señala, afirma, sostiene, según. Y cuando hacemos la segunda forma, que es la forma parentética, como la palabra lo sugiere, en ella utilizarás paréntesis después del texto citado para colocar los datos de la fuente, autoría, año. Recuerda que si utilizaste una cita directa debes colocar también el número de página o cualquier otra especificación que permita localizar la cita. Y aquí tenemos una tabla donde viene si es una autoría, si hacemos una cita directa, indirecta, de forma narrativa o parentética. Entonces consultemos esta tablita dependiendo de la información que tengamos para que podamos citar de forma correcta, ¿no? Y así es necesario nuestra revisión del capítulo número 2 de nuestro manual de citas y referencias de prepa en línea CEP. Y con esto concluimos esta primera parte de la revisión del manual. Recuerden que lo tienen ustedes en el foro de novedades. También lo vamos a tener en el foro aprendiendo de esta semana, pero es importante que siempre lo consultemos porque es un material de apoyo que nos sirve tanto para esta materia como para todas las demás materias o nuestra formación académica. Ahora me voy a dejar de compartir este espacio y compartir nuestra presentación. Permítanme.
Muy bien, aquí tenemos la presentación. Me voy a permitir tenerla en ese tamaño porque tenemos que ver también un video que nos apoya para este material y a veces grande no se deja ver correctamente. Entonces, para que lo hagamos de forma correcta, lo vamos a ver así chiquito. Si considero necesario, bueno, pues ya lo haría un poquito más grande, pero mientras, pues lo vamos a dejar así. Muy bien, nuestro módulo 5 en esta semana número 3, trabajaremos con la unidad número 3, titulada Argumentos y el proceso de investigación. El propósito de esta unidad es elaborar argumentos para el planteamiento de problemas de investigación sobre aspectos naturales, sociales, matemáticos o comunicativos del entorno para aproximarse con actitud crítica a una propuesta de solución. Necesitamos, obviamente, siempre sabemos que pues tenemos alguna problemática que nos gustaría solucionar y sobre todo más cuando estamos hablando de una investigación. Diferentes problemas de diferentes áreas y bueno, una investigación nos permite también ir de la mano en la construcción de diferentes argumentos que permiten ser, que puedan ser una posible solución. Entonces, vamos a ver algunos elementos que vamos a trabajar en una de nuestras actividades integradoras que son como el principio de una investigación. Entonces vamos a ver cada uno de esos puntos, pero antes me gustaría que conociéramos algunos datos de cómo estamos en relación a la ciencia. Recordemos que obviamente la ciencia pues se fundamenta en un protocolo de investigación, que es algo que vamos a hacer en parte en nuestra actividad. Así que vamos a ver cómo estamos en relación a la ciencia. Dice en México, hay 2 científicos por cada 10,000 habitantes. O sea, muy poquitos, ¿no? El 99% de la gente no se dedica a la ciencia y vive aparentemente alejado a ella. Así que vamos a ver otros porcentajes. México prefiere la magia a la ciencia. De acuerdo con la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y tecnología en México realizada por el CONACYT y el INEGI, la mayoría de la población desconfía y hasta teme de los científicos. Cree además que los ovnis son vehículos de otras civilizaciones espaciales. 57.5% piensa que los científicos pueden ser peligrosos debido a sus conocimientos. 38% piensa que algunos ovnis son vehículos espaciales de otras civilizaciones. 77.6% dice que en México debería haber más personas trabajando en áreas de investigación. 83.6% de los mexicanos confiamos demasiado en la fe y poco en la ciencia. Cerca del 50% aseguró que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y 83.6% de los consultados está en contra de la clonación de animales. Y bueno, pues esta es la realidad en cómo estamos los mexicanos en relación a la ciencia. Vamos a ver los siguientes datos. Hmm. Antes de iniciar aprendiendo los puntos importantes de este protocolo de investigación, me gustaría compartirles esta frase de Carl Sagan. Carl Sagan fue un investigador de una universidad, después de acuerdo con sus investigaciones, logró trabajar en la NASA y de ahí propuso el famoso programa de Cosmos, ¿no? Que nos permite tener acceso a ese mundo tan grande de lo que hay afuera de nuestro planeta Tierra. Y me gusta mucho esta frase porque va muy relacionada con lo que hacemos y dice, en algún lugar algo increíble está esperando ser conocido. Y esa es la maravilla de la investigación, porque de la nada vamos a poder conocer muchísimas cosas, pensamientos, ideas, temas, pues no digo en la parte, en otras áreas, pero enfermedades, posibles soluciones a las mismas, etcétera. Siempre es un mundo bastante interesante. Así que vamos a iniciar. Primero vamos a definir qué sería nuestro tema de investigación. Debemos de definir y delimitar el tema de investigación, ya que si no lo delimitamos quedaría muy grande. Primero, la actividad nos indica que podemos seguir trabajando en el tema legalización de las drogas, pero que si nosotros consideramos podemos trabajarlo en otro tema. Después, ese otro tema sería interesante delimitar. Si estoy hablando de la contaminación, mejor es un tema muy grande, pero si yo digo, bueno, voy a hablar nada más de la contaminación auditiva, ya lo estoy enfocando de forma muy precisa, puedo obtener información también que me ayude, o bien puedo yo también
ofrecer una posible solución de forma más precisa si yo delimito lo que es mi tema. Nos vamos con el problema de investigación. Esto viene siendo lo primero que nosotros deberíamos de hacer para que sea el comienzo de nuestra investigación. Si no tenemos un problema que queremos investigar, no podemos seguir adelante. ¿Qué es un problema de investigación? Es aquello que deseamos investigar. ¿Cómo se plantea el problema de investigación? El problema de investigación es la base de todo proceso científico, algo que necesita ser explicado. Para establecerlo y diseñar un proceso de investigación, es necesario ser claro, concreto y delimitar el espacio donde se desarrolla. ¿Cuáles son los factores que inciden? Aquí tenemos abajo un ejemplo de un problema de investigación planteado por medio de una pregunta. Y este problema, veamos que es claro, concreto y está delimitado. Y este es el problema. ¿Cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes de primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? O sea, no lo hicimos tan grande porque hablamos solamente de los estudiantes de primer semestre de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de México de un periodo de años. Y esto será más fácil poder plantear una solución o encontrar una posible solución a este problema. Ahora, nos vamos a la parte de la argumentación. ¿Cuál es nuestra postura en el tema que estamos planteando? Recordemos que debemos de presentar nuestro argumento y un argumento desde el principio hemos visto que se compone por premisas y conclusión. Las premisas son ideas completas que me permiten la suma de ellas llegar a una conclusión. Por lo tanto, mi conclusión contiene lo que son las premisas y es más completa. Y yo les invito, y lo hemos visto desde la semana número 1, que trabajemos con más de una sola premisa, o sea, más de una idea completa. Recuerden que en nuestra sesión, nuestro espacio abierto de aprendizaje de la semana número 1, también ahí hicimos énfasis a un recurso que tienen ustedes que se titula Premisas y Conclusiones, que está en la semana número 1 y nos da ejemplos muy precisos de cómo construir el argumento y lo que son las premisas. Ahora, el marco teórico, esto quiere decir que vamos a hacer una revisión de diversas disciplinas. Siempre es muy importante que acudamos a fuentes confiables. No es válido, ¿verdad?, que nosotros busquemos en cualquier buscador cualquier tema y lo que me dé, lo primero que me dé ya es lo que voy a utilizar. No, porque tendríamos nosotros que primero hacer una revisión si la fuente es confiable, si me da nombre del autor, si se apoya con alguna institución, si me da también sus mismas fuentes de consulta, si me muestra ideas clave. Tendríamos que hacer eso. Si no, consultemos entonces o busquemos la información en buscadores académicos. En la semana número 1, en el foro de novedades, ustedes tienen los 9 mejores buscadores académicos. Entonces, aquí tenemos 2, que es Google Académico o Redalyc, ¿no? Ya los hemos también utilizado de forma anterior. Pero son 2 buscadores que nos van a ayudar para esta parte de la búsqueda de información que sea confiable y sea verídica. Nos vamos entonces a la parte de los objetivos, que también es algo que nosotros debemos de redactar. Primero, ¿qué son los objetivos? Un objetivo es un fin que se desea lograr o una meta que se desea llegar a una meta que se desea lograr. Los objetivos son resultados deseados que se esperan alcanzar con la ejecución de actividades. Cuando vamos a redactar mi objetivo, yo tengo que decir la actividad que voy a realizar para el logro de lo mismo. Los objetivos de alguna manera se tienen que medir, ya sea de forma cuantificable, de forma cualitativa o cuantitativa. Pero aquí tenemos, para una mejor redacción, una estructura de un objetivo. Voy a leer primero el objetivo completo. El objetivo es determinar el número de errores en la elaboración del objetivo general mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes para enmendar sus errores. Ahora, la estructura de este objetivo está compuesta por un verbo en infinitivo, responder a la pregunta ¿qué cosa?, responder a la pregunta ¿cómo?, y responder a la pregunta ¿para qué? Vamos a verlo en relación a este objetivo. Mi verbo en infinitivo es determinar. ¿Qué voy a determinar o qué cosa voy a determinar? El número de errores en la elaboración del objetivo general. ¿Cómo lo voy a hacer?
Mediante la revisión de los perfiles de tesis de los estudiantes. ¿Para qué? Para enmendar sus errores. Ahora, yo tengo que precisar muy bien que cuando voy a responder a las preguntas, únicamente voy a responder a eso. No puedo poner el cómo en qué cosa, ni puedo poner el para qué cuando dé respuesta a la pregunta cómo. Podemos hacer, y mi sugerencia es que hagamos una listita que diga verbo en infinitivo, qué cosa, cómo y para qué. Y vayamos respondiendo cada punto. Obviamente lo primero es un verbo en infinitivo que siempre, siempre tiene que ir un verbo en infinitivo. Y ya después revisemos cada punto para que veamos que lo hemos respondido de acuerdo a lo que se solicita de forma muy precisa y determinada. Y después leamos el objetivo general y si obviamente tiene coherencia y se entiende, ya cumplimos en la redacción de nuestro objetivo general. Vamos a ver el siguiente punto que sería la hipótesis. La hipótesis es una suposición o conjetura respecto al modo de darse la realidad. Es algo que creemos que va a pasar de esa manera. Pero puede ser algo verdadero o puede ser algo falso. Puede ser que sea cierto como lo decimos o puede que sea al contrario. Ahora, son propuestas de solución a determinados problemas o preguntas de investigación. Yo redacto mi hipótesis como si fuera una afirmación, como si yo dijera, si las nubes están oscuras, entonces va a llover. Yo estoy afirmando y no está mal que sea correcto o que sea incorrecto. La continuidad de mi investigación me permitiría saber si mi hipótesis es correcta o no. Entonces, no hay ningún problema en que sea correcta o no, sino me permite continuar con esa investigación y seguir trabajando, identificando si es correcta o no mi hipótesis. Para lo cual, en el foro de novedades, ustedes tienen un video que se llama Tu hipótesis en 5 pasos. Quiere decir, los invito a realizar su hipótesis en 5 sencillos pasos. Así que vamos a verlo y después nos vamos a explicar los puntos. Así que lo vemos y lo escuchamos. Por favor, se tarda un poquito en cargarse, pero sí se carga. Permítanme. Ok, me voy entonces a explicar cada uno de estos puntos, los 5 pasos. Primero, tenemos que tener bien en cuenta cuál es el problema que yo quiero redactar mi hipótesis. Y cada uno de los puntos lo vamos a redactar de forma muy sencilla y precisa. El paso número 1 es identifica el problema. El pesista de la delegación de tu país, este es el ejemplo, ¿no? El pesista de la delegación de tu país se aparta de la rutina y comete errores en los enviones cuando compite, no cuando entrena.
Muy bien, ya tenemos ahí identificado el problema de forma muy sencilla y concreta. Mi paso número 2 identifica como Y lo que sabes. El pesista se aparte de la rutina, que comete errores cuando está en competencia, no durante el entrenamiento. Eso es lo que sabemos sobre el mismo problema. Recordemos que estamos trabajando sobre el problema que identificamos desde un principio. Bueno, no vamos a trabajar con uno nuevo, sino estamos dando continuidad a lo que está haciendo nuestro trabajo. El paso número 3 es identifica como X lo que no sabes de este problema, las causas por las cuales ocurre Y. Es decir, que no sabemos qué le pasa al pesista durante la competencia, que se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. ¿Qué le pasa en la competencia? No sabemos. Entonces, eso lo redactamos en el paso número 3. El paso número 4 es, escribe una suposición de por qué ocurre Y. Supongamos que el pesista cuando compite se encuentra bajo presión y se desconcentra. Es mi suposición. Ahora, esta suposición, yo creo que así es. Digo, sería hacer una investigación para saber si es así de forma correcta. Pero aún así, vamos a transformar esta suposición en mi hipótesis, que viene siendo el paso número 5. Redacto una proposición con este esquema. Si X, entonces Y. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Nos damos cuenta que vamos a colocar entonces X son las causas e Y son los efectos. Tu hipótesis tendrá la siguiente estructura. Si colocamos las causas, entonces colocamos los efectos. Es así lo que hicimos. Si el pesista se encuentra bajo presión, estas son las causas, entonces se desconcentra y en consecuencia se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. Eso vendrá siendo los efectos. Y esta es nuestra hipótesis. Si el pesista se encuentra bajo presión, entonces se desconcentra y se aparta de la rutina y comete errores en los enviones. En nuestra hipótesis, no tenemos que redactar nada más, no tenemos que desglosar una investigación, sino simplemente lo colocamos de esta manera y de forma muy concreta tenemos redactada nuestra hipótesis. Recuerden que la hipótesis, este ejemplo de video, pues lo tienen ustedes en el foro de novedades en la página principal de la materia. Ahí tienen como recurso de esta semana. Y aquí vemos otro ejemplo y está igual con la misma estructura. Si la empresa Mielite SADCB implementara un plan de publicidad en el centro urbano de Santa Ana enfocado a promocionar los productos y servicios que ofrece, entonces las ventas en ambas categorías se incrementarían. Recuerden, el video está en el foro de novedades como uno de los recursos de esta semana número 3. Muy bien, y con eso tendríamos los puntos importantes. Ahora vamos a ver las actividades que tenemos que hacer esta semana en especial. Muy bien, aquí tenemos nuestra primera actividad integradora de esta semana, que es la número 5, titulada Reconocer investigaciones. Ahora sí, como ya no vamos a irnos a otro lado, vamos a hacerla más grandecita. Muy bien, aquí está. Esta actividad que nosotros tenemos que hacer, solamente hice captura, obviamente, de la primera lectura, porque todo lo demás es exactamente lo mismo. Nada más que trabajamos con 3 lecturas diferentes, pero de cada una de ellas hacemos lo mismo. Primero, en esta tabla vamos a encontrar del lado izquierdo el tema y del lado derecho la fuente. La fuente vienen los datos del texto y abajo viene en azul el link del mismo, que nosotros tendríamos que
descargarlo, revisar para contestar cada una de las columnas que aquí tenemos. Primero, las ciencias o disciplinas desde las que se aborda el tema. Esto quiere decir, no sé, medicina, salud, economía, etc. Después, ¿cuál es el problema que presenta, el problema abordado? ¿Qué problema está identificando la lectura? Recuerden que esto lo podemos escribir con nuestras palabras. Después, ¿cuáles son los argumentos principales de la investigación? ¿Cuáles son las ideas que me está presentando el autor sobre este tema? Por último, ¿cuál es la relevancia de la investigación en tu entorno? ¿Por qué es importante? ¿Qué me va a aportar esta lectura, estas ideas que me está dando el autor? ¿Qué es lo que está aportando a la sociedad? Y así lo vamos a contestar en cada uno de los textos que tenemos, que recuerden que vamos a trabajar con 3 textos en esta actividad integradora número 5. Así que pasemos a la actividad siguiente. Vamos con nuestra segunda actividad de esta semana, que es nuestra actividad integradora 6, iniciar una investigación. Y aquí vamos a ver los puntos que explicamos al principio de esta sesión, pero vamos a reforzarlos de forma general. Punto número 1. Selecciona un tema de investigación. Te sugerimos que lo hagas acerca de la legalización de las drogas, de manera que podrás reutilizar la información que hallaste en las actividades de la semana 2, pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre otro tema. O sea, podemos trabajar sobre lo que ya hemos visto o bien proponer uno nuevo. Punto número 2. Plantea tu problema de investigación respecto al tema que elegiste. Recuerda que mi problema de investigación es el inicio de mi investigación. Tenemos que encontrar un problema en relación a ese tema que nos gustaría solucionar. Si no, no habría una investigación. Número 3. Justifica en al menos 6 líneas por qué es necesario efectuar esta investigación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hacer esta investigación? ¿Qué es lo que va a aportar? En el punto número 4, argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. ¿Qué pensamos en relación a este tema? ¿Cuál es nuestra opinión? En el punto número 5, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación en que se ha abordado el problema de investigación que elegiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Si voy a hablar, por ejemplo, del tema legalización de las drogas, posiblemente el derecho sea una disciplina que me va a dar información. Entonces yo pongo derecho y por lo menos en 4 líneas yo tengo que decir una justificación de por qué creo que me va a aportar información o conocimiento esa disciplina. Número 6, formula 2 objetivos que buscas alcanzar con tu investigación, que es obviamente lo que yo quiero. Número 7, genera una hipótesis respecto al problema de investigación que te planteaste. Primero, recordemos que los objetivos se redactan con una estructura que ya vimos, todos inician con un verbo en infinitivo y siempre debemos de determinar la acción. En la hipótesis, recordemos que es una suposición que puede ser verdadera o puede ser falsa y lo redactamos con la estructura de sí, colocamos las causas, entonces colocamos las consecuencias, como lo vimos hace un momento. En el punto número 8, coloca las fuentes de consulta que utilizaste para el desarrollo de todos los elementos antes mencionados. No olvidemos que las fuentes de consulta se tienen que colocar en formato APA. Para ello, recordemos que ya vimos en el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP algunas, pues, cómo podemos hacerlo, la estructura de cómo se debe de colocar. Y es importante que siempre lo mencionemos, porque obviamente esta investigación pues la tomamos de alguna fuente y tenemos que colocarla en esta actividad. Y con esto tendríamos nuestra actividad número 6, iniciar una investigación. Recuerda que esta semana es necesario contestar 2 encuestas para poder visualizar la semana número 4, que vendría siendo opina sobre tu asesor virtual y opina sobre tu módulo. Les pedimos que lo contesten de forma muy objetiva, ya que esto nos permite ir mejorando el servicio que les damos a cada uno de ustedes. Y para concluir, recordemos que si tienen alguna duda de cómo se debe de hacer alguna actividad o algún proceso, estoy a sus órdenes. Y también recordemos que el día viernes pues nos dedicamos a presentar diferentes herramientas que les ayudan para
desarrollo de sus actividades tanto en este módulo como en otros. Una frase de Albert Einstein, que también se dedicó a hacer muchas investigaciones, dice: ninguna cantidad de experimentación puede probar definitivamente que tengo razón, pero un solo experimento puede probar que estoy equivocado. Muy bien, les agradezco mucho su presencia y seguimos en contacto y que tengan un excelente día.